Hola a todos nuevamente. Hoy les contaré una historia antigua que marcó muy fuertemente a las personas involucradas. Ocurrió hace muchísimos años. Cuando las maldades humanas se extralimitan, es un hecho que hay personas que no tienen conciencia y que no les importa hacer el mal. También hay quienes son muy confiados y creen en cualquiera que les brinde una supuesta amistad. Aquí les cuento un caso que ocurrió en Cuba hace muchísimos años. Por respeto a la persona, vamos a llamarla Tomasa. Esta chica conoció a un hombre, José, un buen trabajador que la quería con adoración. Después de un tiempo de noviazgo, se casaron. Él le compró una casa en un buen vecindario, humilde, pero tranquilo. La chica no sabía que el hombre había tenido una relación anterior con una mujer, algo problemática, que había terminado en malos términos y con la mujer resentida. Esta tenía una amiga, Felicia, y entre las dos idearon un plan. Felicia le dijo que no se preocupara. Ella se iba a encargar de eso. Por medio de su influencia, consiguió una casa. Cerca de la nueva pareja de recién casados, a través de maquinaciones, se hizo muy amiga de Tomasa, tanto así que prácticamente vivía en su casa. Tomasa comía todo lo que su supuesta amiga Felicia le preparaba, tanto en su casa como fuera de ella. Es decir, le tenía confianza absoluta. Al poco tiempo, Tomasa quedó embarazada. En aquella época, existían muchas creencias, y una de ellas era que el niño que nacía con diente sería brujo, que los que iban a ser saoríes lloraban en el vientre de su madre, y que este don se les privaba callándolos. Por cosas de la vida, el bebé que llevaba Tomasa en el vientre lloró. A los finales del embarazo, estando presente su amiga, en cuanto lo escuchó, hizo callar al bebé. Pero él volvió a llorar, y, de nuevo, la obligó a callarlo. Tomasa no le dio importancia. La sorprendió, ya que ella no sabía nada de esas creencias e historias, ni que toda mujer embarazada debe tomar ciertas precauciones para que no se malograra la criatura. Tampoco sabía que, por herencia espiritual, era hija de Yemayá, consagrada al santo desde el vientre de su madre. Y, pues, tenía que hacer ciertas cosas que toda hija de Yemayá debe hacer cuando está embarazada. Ceñirse el vientre con una faja azul y disponer de 7 reales de plata para la protección de la criatura. Ya pasados los meses, Felicia se volvía cada vez más necesaria para Tomasa, participando en todos sus asuntos, sin saber que era una trampa que ya estaba montada. Tomasa dio a luz sin complicaciones a una niña. En esos tiempos, los partos se realizaban en casa, con una partera o comadrona. Felicia, por supuesto, fue la que se encargó de todo. Recogió la sangre y la placenta, la cual se debía enterrar o echarse al mar para evitar que cayera en manos enemigas. Ya se sabía en qué manos había caído. La mujer, con el pretexto de que iba a botarlo todo, se fue. A los pocos días se dio a conocer que un hombre se había arrojado a la bahía, que era un mayombero, y se había ahogado. La gente decía que lo había hecho por remordimiento. Tomasa, al escuchar los rumores, no les prestó atención, ya que se decía a sí misma que eso no tenía que ver con ella. Al día siguiente, volvió su amiga Felicia a disponer de su casa como si fuera propia. Los vecinos ya sospechaban de ella y sabían todas las artimañas que hacía porque sabían que ella era la amiga de la que fue amante del esposo de Tomasa y que también era la hija del mayombero, que se había arrojado al mar, que le estaban haciendo brujería desde hace tiempo. Por último, había utilizado la sangre y placenta de su parto. Se la había dado al mayombero, lo cual equivale a apropiarse de la vida de una mujer. Pero por obra y gracias de Dios y de los santos, no le sobrevino ninguna desgracia a Tomasa. Al pasar los meses, la niña ya reconocía a las personas y sonreía, pero empezó a sentir miedo y repulsión hacia Felicia. Desde que la veía, comenzaba a llorar. Felicia, para disimular su maldad, la tomaba en brazos y la niña se ponía peor. Ya esto empezó a preocupar a Tomasa y buscaba una justificación para decir que la niña era majadera. Qué mal por ella. Pasado un tiempo, la bebé cumplió 1 año. En cuanto veía a la supuesta amiga de su mamá, salía corriendo a toda prisa con sus diminutos piecitos y se escondía entre las faldas de su madre. Un día la niña gritó y, cuando Tomasa miró sobresaltada, vio a Felicia zarandeando a la niña, que actuaba como si se estuviera ahogando con algo que había en su boca, algo que al parecer ella misma le dio. Se dio cuenta de que por la forma en que miraba a la niña, también quería pegarle. Tomasa, indignada, agarró a su bebé y le dijo sin miramientos que se fuera de su casa y que no volviera jamás. Y así lo hizo. Al poco tiempo, la bebé enfermó
y todo lo que comía lo vomitaba. Fueron a su casa muchos médicos que la vieron y le recetaron remedios. Ninguno resolvió el problema. Pasó un año y la pequeña no aguantó más. Cerró sus ojos para siempre. Tomasa estaba destrozada y los amigos y vecinos hicieron lo posible por consolarla. Al cabo de 2 horas, encima del cuerpo de la bebé, apareció una pequeña culebra enroscada y todos aclamaron: ahí está el daño. Aquella amiga, al parecer, para reírse en la cara de Tomasa, acudió al velorio y, al caminar unos pasos, le comenzaron a dar convulsiones y cayó al piso. Días después, murió terriblemente. Nunca se le quitaron las convulsiones y también sufrió ataques de nervios. Tomasa, al enterarse de lo que le había pasado a la que fue su amiga, se sentía apenada y llegó a creer que ella había actuado mal cuando la echó de la casa, completamente ciega. Una amiga de ella, al escuchar tal barbaridad, se lo dijo a lo seco, porque ya no soportaba la ingenuidad de Tomasa. Tu niña murió de brujería, que fue hecha por tu gran amiga y que todo el mundo lo sabía. Pero como eres tan escépticas, nadie te lo decía. La amiga se levantó y se fue, dejando a Tomasa con la boca abierta de la impresión. Para descubrir la verdad, Tomasa fue a ver a una santera, pero ésta no supo decirle lo que ella quería escuchar. Se fue a su casa deprimida, ya que no había recibido las respuestas que buscaba. A 2 casas de la suya, se mudó un viejo Congo. Un día, ella pasaba por su casa, que volvía de hacer sus mandados, cuando le hizo una seña y le dijo: venga conmigo. Ella lo siguió al interior de su casa. El Congo le describió todo lo que había pasado. La que había sido la amante de su marido, su falsa amiga que le había fingido, solo para ganarse su confianza, solo para hacerle daño, y de cómo había dado su sangre y placenta a aquel mayombero. Pero, por obra divina, todo ese daño se había vuelto contra ellos. En honor a la justicia, el brujo se había suicidado, porque su inquiso se había revirado contra él y lo había castigado. Fin que le espera a muchos sin escrúpulos.